A ver muchachos, buenos días. Vamos a continuar su clase de aritmética. En este caso vamos a realizar lo que es la división de números enteros. Previo a este tema ya hemos revisado lo que es la suma, lo que es la resta, lo que es la multiplicación y ahora en consecuencia vamos a ver la división. Continuemos. A ver, ¿qué es dividir muchachos? ¿Qué entienden ustedes por dividir? Dividir, muchos dirán, es hacer las cosas más pequeñas. Ya, es cortarlo en varias partes. Me dirán, es reducirme a un número más chiquito. Puede ser. Pero así como el lenguaje tiene su diccionario de las palabras para ver qué significa abecedario, qué significa problema, todo. En matemáticas también tenemos un diccionario especial, ya que algunas palabras no significan lo mismo en matemáticas que en lenguaje. Un ejemplo, la coma en matemática es para un decimal, mientras que la coma para el lenguaje es la separación de una palabra de otra. Por eso ambos tienen su diccionario. ¿Y qué nos dice nuestro diccionario matemático? Nos dice, dados dos números enteros, llamados dividendo y divisor, que sean diferentes de cero, dice, hallar un tercer número llamado cociente que es multiplicado por el divisor del dividendo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que simplemente dos números que al dividirse me da un tercero y que estos a multiplicarse con uno de ellos me da el otro. ¿Ya? No nos enredemos. La definición es un poco compleja, pero con los ejercicios va a quedar más claro. Ahora, la forma de dividir se puede presentar de distintas maneras. Por ejemplo, tenemos la clásica que han visto en primaria, A entre B, su símbolo clásico. También A 2 puntos B también es una forma de expresar una división. O una fracción, A sobre B, también es una forma de expresar una división. O A slash B, que también es forma de expresar una división. Cualquiera de esas cuatro formas que te aparezcan es una división. Ahora, sabemos que todo número que se divide entre 1 va a resultar el mismo número. Pero ¿qué pasa si yo pongo un número cualquiera y lo divido entre 0? ¿Cuánto cree que salga? A ver, ¿me dará 0? Quizás muchos de ustedes dirán que sí, profe, sale 0. Pues no, muchachos. Si bien es cierto, en primaria se les enseñaba que 1 entre 1, 1, 1 entre 0, 0, pues ahora les digo que eso ha estado mal. Ningún número se puede dividir entre 0. ¿Pero por qué, profe? Dirán ustedes. Porque, a ver, 0 es una cantidad indeterminada, una cantidad en la cual no se conoce. Y por lo tanto, yo si quiero dividir un número entre una cantidad que no se conoce, yo no puedo decir que es 0, porque simplemente no conozco la cantidad. Porque el término 0, según la matemática, se usa porque su valor es el 0.00000000001. Ínfimo el valor que puede tener. Al igualito que el número pi. El número pi sabemos que es 3.1416 para matemáticas, pero el número real, el número pues 3.14159 y siguen como 300 cifras más ante las cuales son incalculables. Tú sigues dividiendo y sigues dividiendo y sigues dividiendo y te va a salir el pi. Es un número indeterminado. Que por fines prácticos se redondea, sí, pero no es lo mismo. Lo mismo sucede con el infinito. ¿Tú sabes cuánto vale un infinito? No sabes. Entonces, por lo tanto, tú al dividir un número entre un infinito, también te va a ser indefinido. Pues le ponemos ahí, cualquier número entre 0 o infinito también, no es definido. Si yo te pongo 0, a ver, 10 entre 0, te pongo igual a 0. Te pongo verdadero y falso. ¿Qué pondrías? ¿Eso es verdadero o es falso? Quédate pensando. Seguimos. Partes de la división. Estas partes de la división salen del concepto que hemos visto.
Nos habló de dividendo, divisor, cociente, pues analicemos. Dice acá, tenemos una división ahí cualquiera. Tenemos que identificar cuáles son sus partes. El número mayor a tratarse va a ser el dividendo. Este se va a simbolizar con una D mayúscula. Observen las letras que les estoy poniendo ahí. Dividendo D mayúscula. El siguiente número con el que se divide va a ser el divisor. Divisor se plantea como una D minúscula. ¿Ya? El número que sale de dividir va a ser el cociente. ¿Ya? Y se simboliza como una Q. El residuo va a ser lo que sobra. Puede ser 0, 1 o cualquier otro número. Ese va a ser mi residuo. Por lo tanto, observa acá, saldría que acá, el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más el residuo. ¿Ya? A ver, multiplica 9 por 41, 369, más 6 me da 375. ¿Está correcto? Sí. Ahora recuerda, para el mínimo valor que puede tomar un residuo es 1, porque si es 0, ya no hay residuo, pues, ¿no? Y el residuo tiene que ser menor que el divisor, ¿ya? O sea, este numerito tiene que ser siempre menor que lo que tengas acá. Si te sale este número mayor, es porque estás dividiendo mal y tienes que volver a hacer. Continuamos. Tipos de división. Tenemos la división exacta, que es cuando el residuo es 0, o sea, no hay residuo. Un ejemplo, 35 entre 7. Tenemos la división inexacta cuando hay un residuo, o sea que puede ser 1 o más. Tenemos ahí 45 entre 7, sería 6 por 7, 42, me sobra 3. Tengo un residuo, ya es inexacto. Cuando es exacta, sale que el dividendo va a ser el divisor por el cociente. ¿Por qué no le pongo el residuo? Porque ya es 0, no me va a alterar. Y si hay residuos, las clásicas que ya les dije anteriormente, ¿no? División por cociente más residuo. Ahora, los tipos de residuos. Cuando el residuo es máximo, cuando es 1 menos que el divisor. O sea, este es mi residuo. El mayor valor que puede tomar, el máximo, es 1 menos que el divisor. En este caso, si mi divisor es 41, ¿cuál es lo máximo que puede tomar? 40. A ver, si acá fuera 10, ¿cuál sería mi residuo máximo? 9. Si acá tuviera 98, el máximo valor fuera 97. ¿Ya? A eso se refiere residuo máximo, 1 menos que el divisor. El residuo mínimo es 1, o sea que cuando tú divides te quede 1. Ejemplo, mira acá, 470, 369 le restas 1, te queda acá. ¿Ok? Ahora vamos a ver unos ejercicios. Dice, al dividir t entre 20 se obtuvo 12 de cociente y su residuo fue el máximo posible. Hallar t. Antes de resolver todo esto, muchachos, primero identificamos las partes. Vamos a recordar que tenemos que usar esa fórmula siempre para tener divisiones. Identifiquemos. Al dividir t, o sea, el divisor, el dividendo o el divisor va a ser t. El otro número, el divisor, va a ser 20. Entre 20, o sea, el otro chiquito va a ser 20. Mi dividendo va a ser 20. Se obtuvo 12 de cociente. Cociente es Q. Q va a ser igual a 12. El residuo fue el máximo. Tengo acá, si mi residuo es máximo, dice que va a ser 1 menos que el divisor. ¿No es cierto? Entonces, si mi divisor es 20, restas 20 menos 1, 19. Entonces esto es mi residuo. Tienes el divisor, tienes el cociente, tienes el residuo, puedes hallar el dividendo, ¿no es cierto? Y por lo tanto puedes hallar t, reemplazas. Sería t sería igual a 20, que es el divisor, por 12, que es el cociente, más 19, que es el residuo. Operas y ya tienes el número. Es así de simple, muchachos. Primero identifica las partes y después operas. Ahora dice,
Al dividir R, bueno, ahí debe ser F, disculpen ahí el error. Al dividir F entre 17 se obtuvo 11 de cociente y su residuo fue el mínimo posible. Igualito, la misma fórmula. Tienes que identificar dividendo, que es F divisor va a ser 17. Mi residuo mínimo, como es mínimo, ya sabemos que todo residuo mínimo va a ser 1, porque si fuera 0 ya no habría residuo. Ya, entonces acá pones ahí. Acá nos faltó poner el cociente. El cociente va a ser 11, ¿ya? Sería división cociente más 1. Operas y eso te da 188. 3. Dice, se divide un número W entre un número menor que 60, obteniéndose como cociente 125 y como residuo 58. Hallar W. Igualito. Ahora recuerda, ¿te acuerdas de esto? ¿Sí o no? El residuo tiene que ser menor que el divisor. Ahora identifiquemos los datos. Dice un número menor que 60, o sea, mi divisor tiene que ser menor que 60. Mi dividendo va a ser el W, no sé cuál es el número. Mi cociente va a ser 125. Recuerda, menor que 60, menor que 60. ¿El número lo conoces? No lo conoces, sería W. El cociente 125 y el residuo 58. Ahora acá, residuo es menor que divisor, menor que dividendo. Si mi residuo es 58 y mi dividendo por dato es menor que 60, ¿qué número está acá entre los dos? Sería el 59. Por lo tanto, obtienes acá, aplicando tu fórmula, reemplazarías todos los datos y obtienes el resultado. ¿Ya? Ahora operas acá. Su tarea, el número cociente, el divisor, calcular el dividendo si sabe que el residuo resultó el mínimo. Problema 2. Cociente, residuo máximo. Problema 1. Cociente y residuo 185. Residuo máximo, o sea que cuánto vale el divisor, 1 más. Y ya tienes todo. Con eso sería todo, muchachos. Y sigan adelante. Hasta la próxima.